a todas y todos quienes están el día de hoy, también así quienes pudiesen visualizar esta presentación de manera síncrona. Es importante, bueno, contextualizar, ¿no?, que el día de hoy nos encontramos en la segunda sesión de esta cuarta escuela de primavera de terapia ocupacional, formación por una terapia ocupacional sociopolítica, en esta oportunidad, ¿cierto?, en este 2020 tan acontecido, obviamente que no podíamos dejar de hablar respecto a los contextos emergentes respecto a esta pandemia, donde se sitúa también la necesidad también de hablar desde la interculturalidad, ¿no?, desde esta mirada más bien territorial. Entonces, desde ahí nace esta iniciativa, creo que hace ya bastantes años que lleva la Universidad Católica realizando estas escuelas de primavera, y esta es una escuela de primavera más bien de solsticio, porque estamos justo ahí ya casi que en verano, ya se nos pasó un poco la primavera. Pero bien, eso es muy importante para nuestra formación, no solo para nuestra formación, sino que para nuestra reflexión como terapeutas ocupacionales, sentarnos, idealmente mirarnos, ¿no? Aquí la tecnología a veces nos limita un poquito de eso, pero al menos nos estamos escuchando, y reflexionar también respecto a cómo se ha llevado a cabo, cómo han sido las praxis de terapia ocupacional en torno a todo este contexto pandemia, mucho más importantes cuando logramos situar también estas prácticas desde una mirada más bien territorial, desde una mirada desde la interculturalidad, y mucho más también desde sus procesos propios, ¿no?, como estudiantes de terapia ocupacional, en función de que ustedes también estaban preparados para una intervención que siempre fue como de este entendimiento o de esta visión más bien presencial, y ahora rápidamente tienen que reacomodarse, reestructurarse, flexibilizar, para poder llevar a cabo, digamos, todo este plan que tal vez tenían en mente, pero en otra modalidad. Y que Un es sumamente proceso Sí, no, adelante, totalmente Bárbara. nuevo. Sí, Sí, para totalmente agregar. nuevo. Sí, que realmente uno no esperaba realizarlo de esta metodología. Quizás se pueden presentar en un principio muchas dudas que posteriormente, a medida que uno va realizando la práctica, se da cuenta de que es la nueva metodología actual, que realmente se puede intervenir y cumplir con los objetivos que uno se propone. Solamente hay que buscar diversas estrategias, ¿cierto? Y seguir aprendiendo, obviamente. Totalmente, es una experiencia sumamente, no solamente desde lo disciplinar, sino que también desde la esfera humana, que nos lleva a estar prontamente y oportunamente, y la sociedad y la vida misma no se detiene por la pandemia, al contrario, ha tomado unos cursos bastante dinámicos, muy líquidos, estamos en un proceso de transformación tremendo, y de seguro ahí como terapeutas ocupacionales tenemos mucho que hacer y que decir. Y mucho más ustedes que han estado ahí en trinchera misma, trabajando este año con esos contextos tan complejos. Entonces, sin mayor preámbulo, que a mí me gusta harto hablar, para no robar aquí la película, quisiera presentar a Bárbara Bustos Méndez. Ella es de Temuco, ella es una estudiante de la carrera de terapia ocupacional de nuestra universidad, quien está actualmente en quinto año, realizando su práctica profesional ya al fin, ¿no?, de esta práctica profesional, la cual la han ejecutado también de esta manera no presencial, que sin duda, como tú referías y nos vas a referir de seguro en tu presentación, ha sido un desafío, pero sabemos, y por tu mismo relato, que se puede. Así que ella nos va a presentar el día de hoy esta práctica profesional que desarrolló el primer semestre de este presente año en el centro diurno Ruca Wenei, si no me equivoco, Bárbara, y tú me corriges. Sí, así es. Perfecto, que es un contexto que trabaja con personas mayores en la localidad de Curarrehue. ¡Qué hermoso! Así que nada, Sí. Barbarita, todo suyo el escenario, las pantallas, para que nos cuente ahí su experiencia. Voy a compartir pantalla, me avisan cuando se pueda realizar. Ahí está, ¿se puede ver? Perfecto, sí, te Ya. estamos Como viendo, querida. comentado recientemente, mi proceso de práctica profesional fue en un contexto intercultural, que fue específicamente en el Centro Diurno Comunitario Rucahueney de la comuna de Curarrehue. Para introducir, quizás pueden surgir diversas dudas como cuál es la población asistente, cuándo se realizó este proceso, con qué metodología se realizó este proceso, dónde se ubica el centro y si realmente existe un enfoque intercultural, más allá de que vaya del nombre propio. Bueno, a modo igual de contextualizar, es importante mencionar que el proceso práctico en este centro se realizó el primer semestre, ¿ya?
un periodo de 14 semanas, es decir, 3 meses aproximadamente, mediante la modalidad de teleprácticas, es decir, mediante sesiones virtuales, llamadas telefónicas, entre otras metodologías. El centro diurno, respecto a su ubicación, se encuentra ubicado en Avenida Estado 347, comuna de Curarrehue, en pleno centro de Curarrehue, 9ª región de la Araucanía. Y con respecto a la fundación de este, se inició hace aproximadamente 5 años, el año 2015, mediante la administración del alcalde Abel Painefilo, mediante la presentación de un proyecto Senama, ¿ya? Y este centro corresponde a uno de los 52 centros a lo largo de todo el país que son financiados por el Servicio Nacional de Adulto Mayor y administrados por la municipalidad. La población asistente al centro son personas mayores, valga la redundancia, de diversos sectores de la comuna de Curarrehue, ¿ya? Acá es importante mencionar que gran parte de la población beneficiaria del centro son de diversos puntos rurales, por ejemplo, en Casa de Lata, Catripulli, entre otros sectores, los cuales muchas veces dificultó la llegada del equipo profesional hasta el lugar, dado las condiciones climáticas. Como se realizó el primer semestre, fue un periodo más bien de invierno, más frío, los caminos estaban muchas veces un poco complejos de llegar, entonces fue un proceso totalmente nuevo. Y acá la población presenta dependencia leve respecto a las actividades de la vida diaria, deterioro cognitivo, depresión leve y una alta vulnerabilidad social, lo cual es sumamente importante. Acá, ya un poco más cierto a la parte intercultural, es importante mencionar que acá hay una población indígena, ya, cierto grado de la población, pero se concentra de mayor manera en colonos argentinos, ya. Igual es importante mencionar que mi docente clínico, la trabajadora social también era de Argentina, entonces uno tuvo que conocer el sistema de salud del país vecino, cuál era la metodología del sistema de salud, dado que muchos de ellos se atendían en los centros de salud en Argentina, más que en Chile. Al consultar, ellos preferían el sistema de salud de Argentina antes que atenderse acá en Chile. Tenían muchas críticas respecto al sistema de salud, lo cual es sumamente importante considerar. Y población que tampoco se identifica con algún pueblo originario, lo cual había que, cierto, tomar todos estos rasgos de cada uno y realizar diversas actividades de acuerdo a los intereses de ellos, de acuerdo a su población, considerando, cierto, las características a lo largo de todo el año. Y en lo que respecta al programa de trabajo que tiene el Centro Diurno Rucahuenei, es un tipo de trabajo transdisciplinario en el que está compuesto por trabajadores sociales, por kinesiólogo, por psicólogo y por terapeuta ocupacional. Y acá es importante mencionar que desde el área de terapia ocupacional somos los únicos que se encuentran estudiantes en práctica, lo cual es positivo y quiere decir que estamos realizando un buen trabajo, por lo que ellos necesitan de manera permanente estudiantes en práctica y reforzar el área de terapia ocupacional. Y el objetivo principal que tiene este centro es insertarse de una manera cálida, positiva, que pueda beneficiar tanto al equipo en sí y también a la población mayor. Y este recinto busca otorgar diversas estrategias, herramientas que puedan brindar el servicio y el apoyo necesario para ellos. Acá el equipo es sumamente cálido y preocupado por cada una de la población. Acá en periodo de pandemia, el equipo, por resguardar la salud de ellos, muchas veces contó con el equipo de protección o también tomando distancias físicas, no teniendo contacto alguno con los adultos mayores. Ya todo el material que se entregaba era sanitizado, el equipo era sumamente preocupado por cada uno de los adultos mayores. Y a lo largo del periodo que estuve al menos, la situación de salud en Curarrehue fue positiva, no se registraban contagios, lo cual era bueno, y también quería decir que los participantes, ¿cierto?, cuidaban su salud, lo cual era sumamente positivo. Y también se realizó planteamiento de actividades que fueran
a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, con el fin de fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores, preservar un estilo de vida saludable, pero también, y el punto más importante diría yo, resguardando sus derechos, que muchas veces uno quizás lo olvida, pero es sumamente importante para la población mayor potenciarlos como sujetos de derecho, guiarlos durante el proceso y explicar cada uno de estos procesos. Y ya acá la parte, ¿cierto?, más específica, ¿qué se realizó desde el área de terapia ocupacional? Se realizó acompañamiento, ¿ya? Gestión de redes. Muchas veces había que realizar, por ejemplo, la obtención de credenciales de discapacidad acá en Chile, dado que muchos de los sujetos que estaban en proceso de intervención no poseían la credencial de discapacidad en Chile, sino que en Argentina. Y lo cual, dado la pandemia, ellos no podían viajar, dado que no era una situación segura para poder realizar el traslado. Se realizó también un seguimiento telefónico respecto a su situación de salud, ver cómo estaba su descanso y sueño, si estaban alimentando, también, por ejemplo, creación de material educativo. Había muchos de los beneficiarios que no tenían lectoescritura, por lo tanto se realizaba material sin lectoescritura, iba totalmente adaptado a cada uno. Y también, lo más importante, potenciar al centro dentro de la comunidad de Curarrehue, que se haga conocido frente a mayor público. Y además, lo que realiza el centro es sumamente importante, por lo que era súper bueno potenciar al centro para así obtener mayores beneficios, también conocer diversos proyectos, gestionar mayores redes, ¿cierto?, entre otros. Y también lo que es propio de terapia ocupacional, se realizó evaluación de los usuarios, planteamiento de objetivos y posteriormente su proceso de intervención. Y con respecto a la experiencia propia, fue un gran desafío, dado que en el periodo en el que realicé mi proceso de práctica, mi docente clínico era trabajadora social. La terapeuta ocupacional no se encontraba de manera activa en el centro, dado que se encontraba en un periodo de prenatal, así que fue totalmente aprendizaje autónomo, estudiar de manera constante, para poder realizar un buen trabajo con los usuarios, porque eso es lo que ellos necesitan. Ya, también realizar una escucha activa para conocer los diversos contextos en los que se enfrentan el usuario, conocer sus historias de vida, también potencié mucho lo que eran mis habilidades blandas, porque más que saber lo teórico, yo creo que es sumamente importante potenciar la parte práctica, las habilidades blandas, tener llegada con los usuarios, y más aún con los adultos mayores que muchas veces viven solos. Entonces, para ellos, que alguien los escuche, que alguien los acompañe, que alguien los apoye y los guíe, para ellos es como el mejor regalo que les pueden realizar. También realicé un proceso de autocrítica respecto a este proceso, por ejemplo, ver si realmente estoy bien, si debo realizar a lo mejor más material, qué adecuaciones puedo realizar, qué podría modificar, qué podría hacer, qué no, ¿cierto? Entre otros. Muchas veces se dice que la parte práctica es cuando uno realmente da a valer lo que sabe, y eso es verdad. Entonces, ahí se realizaron diversas actividades según el contexto, los intereses y las necesidades de la población. Y lo más importante igual, educar al usuario respecto a postulación a beneficios, obtención de credencial de discapacidad, también, por ejemplo, realizar gestión con redes, que el usuario logre saber que puede postular a beneficios, que el usuario puede, por ejemplo, gestionar redes, que puede ser una persona con mayores beneficios, porque muchas veces no hay educación al respecto. Y en este proceso actual era mucho más importante que los usuarios conocieran a qué podían optar también, dado que la situación económica, como sabemos, de los adultos mayores es un poco compleja. Muchos de ellos solamente tienen pensión básica solidaria, entonces mientras ellos más puedan optar a beneficios, mejor aún. Y acá el centro igual, lo positivo que yo destaco
es que se preocuparon por cada uno de ellos y constantemente entregaban cajas de alimentación, materiales para que ellos puedan realizar diversas actividades, también comida, que a lo mejor pueda faltar y que uno de repente no conoce la realidad familiar más allá de lo que expresa, que muchas veces puede ser mucho más complejo. Y con respecto a las ventajas frente a esta situación sociosanitaria actual, yo creo que siempre uno tiene que destacar lo positivo y lo negativo, pero más lo positivo. Bueno, se pudieron realizar actividades desde el hogar, resguardando la situación de salud tanto de las personas mayores como de la estudiante en práctica, es decir, desde mi parte. Y así también el costo económico de este proceso de práctica fue mucho menor al proceso común de práctica profesional, dado que muchos de los estudiantes deben salir fuera de Temuco, costear lo que es la estadía, alimentación, y en este caso, al ser de manera virtual, permitió, ¿cierto?, que los costos económicos sean mucho menores al promedio. También, al ser una metodología diversa, se pudo llegar a diversos puntos de la región, zonas muchas veces extremas, a poder intervenir con los usuarios. También dar a conocer las diversas plataformas y uno también conocer las diversas plataformas, ¿cierto?, que se pueden utilizar de manera virtual. Yo creo que este año más que nunca aprendimos las diversas plataformas que se podían utilizar, qué actividades se pueden realizar de esta manera, por ejemplo, qué programas, entre otros. Y también abrir la metodología a una nueva modalidad de atención, que yo creo que en un principio todos los estudiantes pasamos por la misma situación que decíamos, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo va a ser? ¿Será realmente factible? ¿Podemos cumplir con los objetivos? ¿Realmente obtendré un vínculo con el usuario? Mi respuesta es totalmente sí. Yo en este proceso práctico me fui sumamente contenta, tuve muy buena llegada con cada uno de los adultos mayores, se logró el mismo vínculo, incluso diría que mayor quizás a una práctica presencial, así que eso fue sumamente positivo. Se pudieron cumplir con los objetivos, se buscaron a través de diversas estrategias realizar estas actividades y se potenció también el trabajo en equipo con el equipo profesional. Acá mencionar de que uno de mis casos, por ejemplo, no manejaba plataformas Zoom, no tenía mayores equipaje tecnológico y se realizó diversas estrategias, principalmente a través de WhatsApp, envío de cápsulas educativas, metodología asincrónica de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Realizar las actividades mediante cápsula y que posteriormente el usuario lo pueda realizar. ¿Y qué dudas puede tener al respecto? Posteriormente se llama para ver si tiene alguna duda, qué le pareció, qué no le pareció. Lo mismo prácticamente. Y las desventajas frente a esta situación sociosanitaria actual, en este periodo al menos, pasó de que muchos de los servicios públicos no estaban totalmente operativos, lo que dificultaba cierta mayor gestión de redes, que eran sumamente necesarias para este proceso. Los problemas de conectividad en zonas rurales, como comenté anteriormente, había muchos de los usuarios que tenían problemas de internet, entonces no se podía realizar la intervención en sí, por ejemplo, mediante videollamada, sino que debía ser mediante cápsulas de video, el envío de material de manera progresiva. Y como mencioné también, muchos de los adultos mayores no poseen aparatos tecnológicos, por más que uno le pueda quizás enseñar a utilizar Zoom, utilizar Meet, utilizar correo, no poseen los aparatos tecnológicos necesarios y muchos de estos tampoco conviven con población poco joven que pueda tener el aparataje tecnológico que lo pueda ayudar en este proceso. Y lo otro, no compartir de manera física con los usuarios, pero se entiende que es una situación totalmente inesperada y que realmente no se puede realizar un contacto físico por prevención. Y asimismo también esto puede quizás limitar la realización de algunas actividades. Y como ya para finalizar respecto a las reflexiones y futuros desafíos que me planteo al respecto,
creo que es necesario comprender los determinantes sociales que puedan interferir en el proceso de salud o enfermedad del usuario, o sea, conocer realmente la realidad de cada centro de práctica, porque muchas veces uno puede tener los conocimientos teóricos o puede tener la actividad perfecta, pero de repente la realidad de cada centro es totalmente distinta y hay que adaptarse a ello. Entonces hay que comprender cómo es la situación educacional de cada usuario, cómo es la situación de salud del usuario, cómo es su entorno, el contexto, entre otros. Voy a tomar un poco de agua. Y no solo intervenir a los usuarios en base a un problema de salud o enfermedad, sino también potenciar al usuario como sujeto de derechos, que es una persona que tiene derecho a realizar diversas actividades, que él puede potenciarse como persona y que muchas veces los adultos mayores pasan por un proceso de injusticia ocupacional, que muchas veces los usuarios son vistos como dejados de lado y no, una persona con derechos, una persona que es igual de importante que una persona joven, que un niño, que una persona adulta, ¿cierto? No tenemos que dejar de lado a los adultos mayores y son quienes tienen mayores conocimientos, ¿cierto? Y los que muchas veces nos guían en nuestro proceso de vida. Y también esto creo que es como lo que más quiero destacar, ser parte de soltar este paradigma del asistencialismo y transformar esta terapia ocupacional que realmente potencia a nuestros usuarios y también potenciar todo lo que son los aspectos positivos del usuario, que sea una persona que pueda, que lo logre, ¿cierto? Y eso, no sé si ahí puede surgir alguna duda. Y acá coloqué algunas imágenes que fueron cómo fue el proceso de videollamadas por vía WhatsApp. ¿Ya? Principalmente se realizó a través de WhatsApp este proceso. Se crearon ergoterapias según los intereses de los usuarios. Acá se puede ver, por ejemplo, actividades que se realizaron en el periodo de las fiestas patrias, y acá las reuniones con el equipo de trabajo, las cuales también fueron a través de WhatsApp o también a través de Zoom. Y muchas gracias por su atención. Ahora estoy abierta a cualquier pregunta que pueda surgir o comentar. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación, por la valiosa información también que nos entregas el día de hoy. Sin duda nos enriquece a quienes estamos también en las praxis, ¿no?, de terapia ocupacional en cuanto a, insisto, todas estas adaptaciones que hemos tenido que sobrellevar en cuanto a la pandemia. No sé, la verdad es que quienes están acá presentes reconozco algunos nombres, pero quienes todavía no se enfrentan, ¿no?, a estas instancias de práctica profesional, de seguro también esto es enriquecedor. Bueno, yo me quedo con algunas reflexiones bastante importantes. Yo creo que en cuanto a la vida misma hay olvidos, ¿no? Hay varias situaciones que nos olvidamos que existen, que muchas veces las difuminamos en el tiempo o las reflexionamos románticamente, pero no hacemos mucho al respecto, ¿no? Las teorizamos, sin fin. Y bueno, y estos olvidos, ¿no?, muchas veces tienen que ver justamente con estas poblaciones que viven aún mayor procesos de exclusión, que están aún más cruzadas por, tú diste justo el clavo, yo creo que al final con esto que mencionaba respecto a los determinantes sociales en salud, no podemos concebir la salud de nuestras poblaciones desde una perspectiva biomédica, o sea, eso está completamente no abolido, porque todavía lo utilizamos, lo clínico, pero no podemos dejar de entender la salud en cuanto a los entornos en los cuales ocurre la vida, ¿sí? Los determinantes sociales en salud son eso, o sea, tenemos que observar la educación, lo laboral, lo económico, ejes de desigualdad como género, o sea, tenemos que tener en cuenta también nuestra mirada, que todas estas situaciones van a generar que una situación de salud sea aún más agravante, o por el contrario, también pueden haber ciertos fenómenos que puedan ser también favorecedores cuando existen estas redes y estas articulaciones de salud colectiva.
Bien, entonces quisiera dar el espacio para preguntas para los asistentes del día de hoy. No sé si alguien quisiera también alguna reflexión respecto a lo que nos presenta hoy Bárbara. Estamos atentas a resolver cualquier pregunta que pueda surgir o comentario, ¿cierto? Siempre es bienvenido. Sí. Acá quiero destacar que la taza es del mismo centro. Ah, muy bien, el regalo. Sí, ah, Qué bueno, Bárbara, con la qué bueno que camiseta tengas. Con la hasta el camiseta, último momento. con la camiseta y la taza puesta. Muy bien. Sí, Bien, parece que no hay preguntas, Barbarita, entonces voy a, conversemos en realidad, no quiero que esto sea como ni que se sienta invadida por las preguntas de la profe tipo, tipo examen ni nada de eso, simplemente conversar respecto a tu experiencia. Cuéntame un poquito, me imagino que por un tema contextual de territorio, la mayoría de los usuarios eran rurales, ¿cierto? sí, sí, Ya. mucha de la población del centro era de población rural. Y como comenté muchas veces, el equipo profesional que realizaba visitas domiciliarias no podía ingresar a cada uno de estos lugares por factores climatológicos. En Curarrehue pasa que hay nieve, entonces en zonas rurales más cercanas a la cordillera es mucho mayor. Entonces pasaba muchas veces de que quien tenía mayor contacto con los usuarios era yo, que era justamente la estudiante en práctica más que el equipo, porque no podía, ¿cierto?, verlos de manera constante. Muchas veces pasaban a veces 2, 3 semanas que no podían visitar a los usuarios. Ya, perfecto. ¿Cómo visualizabas, por ejemplo, cuando lograbas comunicarte con estas personas mayores? ¿Cómo los veías tú respecto a tal vez, esto es algo súper general, ¿no? Como ellos también vivían esta situación pandemia, tal vez desde un contexto que puede estar un poco, no sé, me imagino que la globalización no llega tanto a esos lugares y también muchas veces las personas mayores por un tema de que no existe tanta conexión, por ejemplo, a las redes o a los medios tecnológicos. ¿Cómo vivían ellos este proceso, ¿no? De entender lo sociosanitario que estaba ocurriendo en cuanto a la pandemia? Acá este es otro punto importante que quizás se pudo haber pasado en la presentación, pero es súper importante destacar que muchos de estos adultos mayores fueron sumamente resilientes para este proceso. De hecho, ellos decían, ojalá que esto pueda pasar, pero sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que esto en algún momento, ya sea un par de meses, años, tiene que pasar. Y mientras tanto hay que acatar a las medidas que muchas veces uno como población joven puede romper o no cumplir con las medidas. Y ellos no, al pie de la letra, ellos no salían de sus casas, y si salían de sus casas era a cosas muy específicas, por ejemplo, ir de compras o si estaban en el campo, salir de paseo al campo, eso igual era súper bueno para ellos, realizaban actividad física, al aire libre, conversaban con sus amistades por llamada, entonces ellos, por ejemplo, cuando yo los llamaba, estaban contentos porque se habían comunicado con sus amigos o con sus vecinos de manera a distancia. Así que yo creo que la visión de las personas mayores es mucho más positiva a este proceso que en comparación a uno mismo. Y que eso igual me sirvió a ver que este proceso va a pasar a ser mucho más resiliente y también aprender un poco de ello. Súper. Ahí igual tocaste otro punto importante respecto al, al tema de las redes, ¿no? Las redes nos apoyan bastante, estas redes que son, bueno, las redes tanto institucionales, las autoorganizadas por la misma sociedad civil, apoyan mucho los procesos de salud de las personas, ¿no? Del buen vivir también. Mira, acá tenemos una pregunta. Michelle Castillo menciona que su micrófono está malo, pero agradecer a Bárbara por compartir su experiencia con nosotros, sobre todo este acercamiento a la interculturalidad tan fuerte que tuvo ella, ya que nos permite abrir un poco la mirada de cómo llegar a las personas mayores desde este nuevo contexto en el que nos encontramos actualmente. Hay un comentario de Michelle. Muchas gracias, Sí, Michelle. muchas gracias.
Sí, igual mencionar de que cada contexto es sumamente distinto. Puede que mi experiencia en el área de interculturalidad sea muy distinta quizás a lo que se evidencia en otros centros, en otros ciclos vitales. O sea, como no es la verdad absoluta, pero si se puede compartir, uno feliz. Sí, y bueno, de lleno más como en el tema de interculturalidad, tú mencionabas también que gran parte de la población es mapuche, ¿cierto? Y también, no mapuche, perdón, Argentina, ¿no? Sí, Ya. Tienes como, existe como esta variación de, digamos, bueno, porque podemos ver la interculturalidad no solamente por un tema de etnia, sino que también por estas otras personas que tienen estas características asociadas a este otro territorio también donde se desarrolla la vida, donde también viven estos procesos, en este caso ciudadanos argentinos. ¿Puedes desde ahí destacar algunas cosas que te puedan llamar la atención? Por ejemplo, no sé, de los sistemas de salud, por ejemplo, de Argentina, que de lleno parece que tú pudiste visualizar o vislumbrar sí. algunas cosas. Sí, respecto, como lo que más destaco de la población que al menos era argentina, que muchos de ellos querían volver a Argentina. Ellos estaban en Curarrehue por un periodo de cierta cantidad de meses, en su mayoría pasaban mayor parte del tiempo en Argentina. Entonces, por eso ellos tenían un sistema de salud en Argentina, lo preferían porque tenían su equipo de cabecera, que era el mismo equipo era el que siempre lo atendía a cada uno de ellos. En su mayoría, la mayoría prefería, ¿cierto?, el sistema de salud de allá. Entonces esperaba que pueda disminuir este proceso y poder atenderse allá, pero también se explicaba de que quizás esto pueda demorar un poco, entonces también era importante no dejar de lado sus chequeos, que vayan al centro de salud familiar de la comuna o a las postas rurales, que no dejen de lado su situación de salud, la cual es sumamente importante. Es como Ujú. lo que más destaco, porque ellos destacaban mucho de que querían atenderse allá. Ya. De seguro tal vez la forma, ¿no? Las dinámicas eran diferentes. Sí, los procesos, por ejemplo, de realización de exámenes, de intervención, eran mucho más rápidos que acá en Chile. Ya. ¿Cómo es que llegaban las personas a atenderse al centro donde tú estuviste, Bárbara? Ellos llegaban muchas veces por sugerencias desde los centros de salud familiar o también de manera propia al centro. Muchos de ellos manifestaban de manera propia querer participar porque escuchaban las referencias de sus vecinos, de sus amistades, que se estaban realizando actividades, que eran entretenidas, que el equipo era cálido. Entonces, eso igual los incentivó a querer participar. Bien, por consulta Entonces, espontánea llegaban sí, al... en Ya, su mayoría eran de manera... te silenciaste. Ahí sí. Ahora sí, súper. Bien. Y respecto, bueno, ya para ir finalizando, a temas, pues, hablamos un poquito de la interculturalidad, más bien, ¿cierto?, de esta población argentina y a estos aspectos, ¿cierto?, que pudiste evidenciar respecto a estas percepciones en cuanto a los servicios de salud, que al parecer los valoraban bastante. Yo no sé si pudiste también visualizar la interculturalidad, por ejemplo, respecto a la etnia mapuche, en cuanto, por ejemplo, bueno, sabemos que nuestra etnia, nuestros pueblos originarios tienen esta riqueza, esta gran sabiduría en cuanto a esta cosmovisión de salud, ¿no? Que es mucho más integral. Ellos tienen en sí itinerarios terapéuticos propios, el uso de hierbas, el uso de ciertas situaciones rituales respecto a sanación y así también desde lo cotidiano, ¿no? Ellos, por ejemplo, de lleno hablan del kumemoñén o del buen vivir, ¿no? De como desde la cotidianidad que es salud, no solamente como la salud desde cuando uno ya está enfermo. Entonces, no sé si tú pudiste vivenciar o rescatas algo que puedas haber visualizado respecto a esta interculturalidad en relación a nuestros pueblos originarios, en este caso población mapuche.
Respecto a esto, había muchos de los integrantes que asistían, por ejemplo, a agrupaciones y también destacaban mucho el uso de hierbas como tratamiento. De hecho, se le daba muchas veces más prioridad al tratamiento con hierbas más que al tratamiento farmacológico. Ellos trataban algunos de evitar lo que era el consumo de pastillas, porque también ocurría de que muchos de estos tenían problemas de gastritis, entonces esto fomentaba mayor aún que consuman medicamentos. Entonces se utilizaba mucho lo que era el uso de hierbas. Es como lo que más puedo rescatar como desde la cultura, ¿cierto?, indígena y de la sabiduría propiamente tal. Bien, perfecto. Yo creo que todos quienes hemos trabajado en contextos rurales sabemos que nos encontramos siempre con estos itinerarios terapéuticos y terminamos aprendiendo mucho de herboraria y un montón de otras cosas. Sí. Bien, pues querida, vamos entonces a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Te invito, si quieres finalizar tú, querida, con palabras para tus compañeras y compañeros quienes están finalizando este proceso. Por una parte, sabemos que quinto año ya está ahí al cierre de sus prácticas Sí, queda muy profesionales. poquito. Sí, muy contento. En un minuto como que era un desafío, yo me acuerdo, así como fines de marzo, abril. Wow, era como un tremendo evento, ¿no? Esto de las prácticas en modalidad online, pero ya estamos en la finalización. Y también tal vez palabras para los compañeros que el próximo año tengan que sumarse a esta modalidad, ¿no? Entonces, ahí sí puedes entregarles unas palabras de aliento. Sí, yo soy la persona correcta. Bueno, a mis compañeros, a quienes están ya en su último proceso de práctica, decirles que ya nos queda poco, que hay que darle con todo, aunque muchas veces ya quizás pueda haber una energía mucho más disminuida, pensar de que vamos a trabajar en pos de los usuarios y los usuarios nos necesitan con todas las pilas, con toda la energía, así que darle hasta el final y que ojalá nos pueda ir excelente. Yo sé que sí, cada uno de mis compañeros son excelentes profesionales, de eso no me cabe duda. Cada uno, yo he visto su trabajo constante, el aprender, el querer mejorar, el querer potenciarse, el querer buscar diversas estrategias. Entonces yo sé que de la generación van a salir grandes profesionales, y no lo digo porque solamente sea compañera, sino porque yo he evidenciado el proceso de cada uno de ellos y totalmente yo me saco el sombrero y los aplaudo porque realmente en este contexto actual ellos han buscado la manera de poder cumplir con cada centro. Y a quienes aún están en proceso académico, que no se encuentran en periodo de práctica o que prontamente van a entrar en proceso de práctica, decirle de que no se asusten. Yo creo que puede ocurrir en un momento de que hay muchos anticuerpos respecto a cómo se va a realizar, si realmente podremos cumplir, o escuchar muchas veces comentarios de externos que te digan, teleterapia, es como, no, así como que extraño. No, se puede realmente trabajar, se pueden cumplir los objetivos, podemos lograr el vínculo y abrir las puertas a un proceso nuevo que es lo que se va a llevar en este último tiempo, queramos o no, y que de verdad les deseo lo mejor y que yo sé que ahora ya teniendo la experiencia de compañeros, ellos van a entrar con niveles de ansiedad mucho más disminuidos y también les va a ayudar a este proceso, a preguntar quizás cómo lo iniciamos, qué tomar en cuenta, ¿cierto? Tener la experiencia de otros. Así que darle todo mi apoyo y empuje para que les vaya excelente y desearles todos mis buenos deseos. Muchas gracias, Bárbara, por toda esa energía también ahí tan de corazón hablando, que bueno escucharte también tan energética en ese mensaje para tus compañeras y compañeros. Bien, entonces vamos a cerrar el día de hoy la presentación de esta segunda jornada, de estas jornadas bueno, de la escuela de primavera, yo diría de primavera, solsticio de verano ya. Muy Sí, ya agradecida de comenzamos el Bárbara. verano. Muy agradecida de todos De quienes pudieron nada. asistir. También para quienes un saludo muy cariñoso a todos también que nos van a
ver de manera síncrona, desearle también a todas y todos muy felices fiestas de Navidad, un momento de mucha reflexión para compartir en familia, para entregarse mucho cariñito, que lo necesitamos, ¿cierto? Y cerrar Sí, de la mejor manera también este ciclo, bueno, este calendario gregoriano en realidad, porque sabemos que no es nuestro queda principio muy de año, pero poquito. se cierra, claro, pero se cierra un ciclo. Así que muchos cariños, muchas gracias Bárbara, y ahí nos estamos A viendo ustedes, prontamente. Chao, totalmente chao. agradecida de esta oportunidad.